Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 31, y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Jeremías 31, del versículo 1 al 26, y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír y alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará
una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, mi sueño me fue agradable. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Estamos pues ya en este capítulo, en este pasaje que decíamos, pues contiene la profecía acerca del nuevo pacto, de la nueva alianza. Es lo que se lee a partir de los versículos siguientes, del 27 en adelante. Pero tenemos esta palabra, este oráculo del Señor que vemos, como hemos leído en el versículo 27, fue una revelación de Dios por medio de un sueño que tuvo Jeremías acerca de la restauración del pueblo en el pacto. Y vemos pues la temática del pacto claramente introducida ya en el versículo primero, el cual digamos, nos sirve como introducción a todo este capítulo, porque leemos allí en aquel tiempo, es decir, en el futuro de los últimos días, en los tiempos del Mesías, de la venida del que había de venir, es decir, el Señor Jesucristo. En aquel tiempo, pues, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Decimos entonces que esto ya introduce la temática del pacto. ¿Por qué? Porque esta es ciertamente la palabra o la promesa fundamental en el pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, el pacto con el cual le dio la ordenanza de la circuncisión para él y también para toda su descendencia, allí estaba ya presentada esta promesa: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pacto, por pueblo. Y esta es una promesa que se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento, y aún la encontramos en los capítulos finales del Apocalipsis, viendo por tanto de esta manera cómo el pacto, la doctrina del pacto y de la alianza de gracia es una y atraviesa toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No son dos pactos distintos, sino un mismo pacto basado sobre las mismas promesas de Dios. Yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis a mí por pueblo. Ya veremos pues esto más en detalle cuando consideremos las palabras, las promesas, la segunda mitad del capítulo que no hemos leído, estas palabras o promesas acerca del nuevo pacto. Bien, pues decimos, es una introducción en el versículo 1, y en el versículo 2 vemos el oráculo en sí, que se corresponde a esta revelación de sueños de la que hemos hablado al principio. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Vemos cómo aquí también se está anunciando el regreso del pueblo, se está anunciando en el tiempo del verbo en pasado. Esto es lo que ya hemos compartido a veces, el llamado pretérito profético, el pasado profético, es decir, de estar anunciando acontecimientos futuros con el verbo pasado, ¿no?, que todavía no han ocurrido. ¿Y eso para qué? Para mostrar la absoluta seguridad de que eso va a ser así. Eso ocurrirá, por tanto, cuando el pueblo escape de la espada que lo había llevado cautivo. Pero dice, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Con lo cual vemos que aquí se está presentando venida de Israel
a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que les dio el Señor como heredad, como un nuevo éxodo. El éxodo que leemos, el libro con Moisés, cuando el Señor lo sacó de Egipto, funciona como un tipo, un ejemplo de esta nueva, o un patrón de esta nueva obra de Dios que el Señor pues iba a hacer trayendo a Israel de la tierra del norte, Babilonia. Y en el versículo 3 vemos palabras que nos hablan acerca de la elección eterna. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los tratos de Dios con los hombres no comienzan en el tiempo, comienzan antes del tiempo, comienzan antes de la fundación del mundo, en el decreto soberano de Dios. Pero aún el decreto soberano de Dios es el resultado, en el caso de la elección por gracia, de su amor. El Señor ama gratuitamente y por lo tanto elige para que lleguen a la salvación. Y esto es también lo que dejó escrito Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, cuando dice el capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Todo, por lo tanto, vemos la elección, entonces, está basada en el amor soberano de Dios, en el amor soberano y libre de Dios, como está escrito en el capítulo siguiente, en Romanos 9, cuando dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La elección eterna para salvación está entonces basada en su amor gratuito y libre. Promesas, por lo tanto, también, en el versículo 4 y 5, de la reconstrucción del pueblo, de la reconstrucción de la nación. Dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas, imágenes, por lo tanto, de las celebraciones del pueblo y de sus fiestas de alegría y, por lo tanto, de la restauración del pueblo. Vemos, aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Y esto ya un poco nos centra más el foco, porque aquí en el versículo 5 está hablando de Samaria. ¿Y Samaria, qué es? ¿A qué se refiere? Pues es el reino del norte, el reino que se separó del reino del sur, de Judá, de Jerusalén, en los tiempos del hijo de Salomón, Roboam, y que instituyó su propio culto independiente del que había instituido Dios en Jerusalén. Construyeron su propio templo, hicieron sus propias celebraciones, sus propias festividades, su propio culto, aparte y separado del de Israel, porque de esa manera pensaban que eso iba a contribuir a la separación. Y sí, ciertamente, la lógica humana sí, tiene razón, porque digamos que si los de Samaria o si los de la tribu del norte hubieran tenido que venir a Israel cada año 2 o 3 veces, ciertamente se iba a todavía guardar el vínculo afectivo o el vínculo incluso emocional, espiritual
con Israel, con Judá, con Jerusalén, y eso pues sería un riesgo para el nuevo reino. Pero vemos que la Biblia no nos dice que actuemos según nuestra lógica humana, por muy razonable o por muy bien enfocada que ella pueda parecer, sino en obediencia a la palabra de Dios. Dios no lo había ordenado y ellos no tenían, por tanto, ningún derecho de inventarse y de instituirse todo ese culto y de separarse del culto que Dios había ordenado y que había también instituido en Jerusalén. Y por si fuera poco, vemos que en el versículo 5 está hablando también de Efraín. Efraín, que es un nombre, por lo tanto, sí, de uno de los hijos de José, que es entonces el nombre que se refiere en el Antiguo Testamento sobre todo para las 10 tribus, el reino del norte. Y vemos aquí en el versículo 6, dice que en aquel día clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Vemos aquello que tenían que haber hecho ellos. Lo que ellos tenían que haber hecho de haberse levantado e ir a Jerusalén a cada festividad, a cada solemnidad, para adorar al Señor o presentar sus diezmos, presentar sus sacrificios al Señor. Pues ahora es lo que van a hacer en aquel tiempo. Van a hacer aquello que tenían que haber hecho y no hicieron, porque el Señor iba a obrar y los iba a restaurar. Entonces vemos que se está aquí hablando en este lenguaje, sobre todo en este capítulo, sobre todo un lenguaje simbólico de esta restauración del pueblo, pero se centra sobre todo en Efraín, en las tribus del norte. Y esto es así hasta el versículo 22. Hasta el versículo 22 está hablando de Efraín. Y después, a partir del versículo 23 hasta el versículo 25 o 26, una breve referencia también a Judá. Como vemos ahí en el versículo 24, y habitará allí Judá, y también sus ciudades, labradores y los que van con rebaño. Entonces vemos, está hablando de esta restauración de Israel, las tribus del norte, pero también de su relación y de su unión espiritual con Jerusalén y con el reino del sur. El versículo del 7 al 14 está hablando de este regreso, regreso de Efraín, de las tribus del norte, que había sido dispersado por todas las naciones. Versículo 8 está diciendo: he aquí yo te hago volver de la tierra del norte, Babilonia, los reuniré de las fines de la tierra, de todos los lugares donde habían sido dispersados, y entre ellos habrá ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz juntamente. Y esto es un patrón también de los tratos de Dios con su pueblo. Cuando también Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, allí estaban las mujeres, ahí estaban las recién paridas, ahí estaban los ancianos, ahí estaban los enfermos, y el pueblo avanzaba todos a una, al mismo paso que todos podían ir. Y esto nos habla y nos enseña cómo las cosas en la iglesia del Señor han de ir al mismo ritmo, al mismo paso, todos y cada uno, para que hasta los más débiles puedan avanzar. Se puso hace unos años la idea esta de la iglesia emergente, ¿nos acordamos? Alguna vez en el año 2012 tuve que hacer unas conferencias acerca de la iglesia emergente, y ha llovido ya un poco desde entonces, pero fijémonos aquí, la idea era, la iglesia emergente era la de reinventar completamente las iglesias, cambiándolo todo, toda la forma de hacer los cultos, la vida de la iglesia, para que sea una iglesia completamente posmoderna y que la gente al entrar a la iglesia no sintiera nada que le hiciera sentir incómodo en una iglesia, ¿no? Todo fuera muy natural, desenfadado, etcétera, etcétera.
y la idea era reinventar la Iglesia completamente, ¿no? Al precio que sea. Los cambios más radicales, cuantos más mejor, en el tiempo más breve posible. ¿Para qué? Bueno, pues la gente que no está de acuerdo se vaya rápido y no moleste, ¿verdad? Y así podemos nosotros hacer y deshacer. Eso está negro sobre blanco, no estoy aquí yo inventándome nada ni exagerando. Eso era así, este movimiento pues quería actuar así, y vemos la tremenda diferencia con lo que vemos aquí de los tratos de Dios con su pueblo. Lo hace todo al paso de que las mujeres que están encintas y los que se han dado luz pues puedan venir y avanzar juntamente. En el versículo 9 pues está hablando: irán con lloro, los haré volver con misericordia. Palabras que nos recuerda aquel salmo, el Salmo 126, que por cierto cantamos también la semana pasada, de el que fue llorando y sembrando la simiente preciosa volverá con gritos de júbilo y de alegría. Y en el versículo 10 pues vemos, en medio de todo este oráculo acerca de Israel, de Efraín y de también en parte Judá, vemos aquí cómo descolgado esta palabra: oíd palabra de Jehová, oh naciones, las naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos. Es decir, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Aunque no es una palabra directamente pues a las naciones, una palabra de salvación a las naciones, pero vemos ya lo está introduciendo, con lo cual aún en este pasaje que está hablando de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento, Dios tenía en mente también todas las naciones, como aún incluso antes de llamar a Abraham. Le dijo pues Dios, cuando lo llamó: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Con lo cual vemos aquí siempre en los tratos de Dios también con Israel, y el propósito de Dios con Israel, siempre por esencia, desde el mismo inicio, siempre estaba esta vocación de todas las naciones de la tierra, que ahora son llamadas por la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, pues fijémonos también en los versículos del 12 al 14, la alegría del pueblo, la alegría en sus cantos, en sus danzas, en sus fiestas solemnes, pues estas imágenes tan hermosas. La Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, también los abuelos y los jovencitos. No hay aquí división generacional, ¿no? Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y esta es la restauración de los creyentes y la restauración del pueblo, cuando conocen más y más y personalmente la gracia de Dios y el bien de Dios. Dios es la restauración del pueblo. Conocer a Dios en su gracia y en su misericordia, eso es pues el ser restaurado. Bien, pero el contraste, ¿verdad? Hay estos cambios tan abruptos en el libro de Jeremías, porque está pues dando esta palabra de la alegría del pueblo. Y fijémonos el versículo 15 y 16, sobre todo el 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Una palabra que conocemos, está también citada en el Nuevo Testamento. Ahí la leemos en Mateo capítulo 2 y versículo 17, cuando hubo la ocasión de la matanza de los niños en la zona de Belén, conocida corrientemente como los santos inocentes. Pero bueno, ahí leemos el capítulo 2 de Mateo, versículo 17, que Herodes ordenó matar pues a todos los niños pues por debajo de 2 años.
Y dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no están. Entonces, bueno, esto llama la atención, cuál es el significado de este oráculo original y cuál es entonces también, además, la relación con lo que vemos aquí, en Mateo, en el Evangelio. Bueno, pues partamos de Raquel, el personaje Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel pues fue la chica de la que se enamoró Jacob y que, bueno, pues su padre Labán no le permitió pues casarse con ella, sino solamente después de haber tomado también a su hermana Lea como mujer, por lo cual pues se entró en esa fatídica rivalidad entre las dos hermanas, que se tradujo también en la rivalidad a la hora de tener hijas. La aborrecida que era, o la no amada que era pues Lea, fue la que Dios le concedió de hijos, y la que era amada pues aquella que Dios le privó de tener hijos, pero que pues dijo pues estas palabras, ¿no? Estas palabras en Génesis capítulo 30 y versículo 1. Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Raquel es un personaje completamente trágico en el Antiguo Testamento, porque es lo que ocurrió cuando primeramente tuvo al primer hijo, al único hijo que ella tuvo personalmente, José, y después de entrar en Canaán, pues ella pues dio a luz a su segundo hijo, y entonces ella murió. Lo leemos también en el capítulo 35, los versículos del 16 al 19. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz a Raquel, y hubo trabajo, dificultad, angustia en su parto. Y aconteció que había trabajo, que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó a su nombre Ben-Oni, a su padre le llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y entonces, pues, ¿qué es esto que leemos aquí en Jeremías 31? Es la figura de Raquel, la madre de José, la madre, por lo tanto, de la tribu de Efraín. Por lo tanto, pues digamos la madre del, entre comillas, el reino del norte, que está llorando acerca de los sufrimientos del pueblo, de los sufrimientos de sus descendientes. Está llorando por la pérdida de, no solamente de su propia vida, en este caso está de los sufrimientos de la muerte, de la devastación de Efraín. Y dice que fue voz oída en Ramá. Y esto también es un detalle a tener en cuenta, porque en el capítulo 40, versículo 1, vemos que el pueblo, después de haber sido conquistado por Nabucodonosor, la conquista y el exilio definitivo, pues vemos que salió ¿de dónde? Leemos ahí palabra de Jehová en Jeremías 41. Que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Los deportados, después de la conquista de Jerusalén, salieron deportados a Babilonia desde Ramá. Entonces, voz fue oída en Ramá. El llanto de Raquel por sus descendientes, por su envío al exilio, y está citado por lo tanto también en el Nuevo Testamento, pues para marcar ese carácter tan dramático, tan terrible que fue también pues esa matanza que hizo Herodes a todos los niños, o pues intentando acabar con el Mesías, Pero vemos que aquella que estaba llorando recibe esta palabra y dice, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza para tu porvenir y los hijos volverán a su propia tierra.
En los versículos del 18 al 20 podemos tener aquí, y vemos aquí toda una pequeña teología del arrepentimiento en miniatura. No podemos entonces entrar muy en detalle, porque esto ya de por sí pues tomaría pues todo el mensaje. Pero vemos, ¿no? Pues así podemos ver, como dice, que he oído a Efraín, las 10 tribus, que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Vemos pues primeramente la disciplina de Dios, que obra el propósito de hacer que su corazón esté sensible para volverse a Dios, pero como el volverse a Dios es el resultado de la obra de la gracia de Dios. Conviérteme y seré convertido. Es cuando el Señor nos convierte que nosotros somos convertidos a Dios, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Apartarse de Dios, volverse a Él en arrepentimiento, porque reconocí mi falta, es decir, confesión de los pecados, herí mi muslo en señal de desaprobación, de aborrecerse uno a sí mismo. Me avergoncé, tener vergüenza de sus propios actos y pecados, y me confundí. Bien, pues todo esto es el arrepentimiento. Todo esto es el arrepentimiento para vida. Esto es, por lo tanto, la obra que el Señor hace, y es también lo que el Señor ordena. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Señor Jesucristo. Este es en esencia el llamamiento del Evangelio, que ha de ser predicado a todas las criaturas que están debajo del cielo. Y los versículos pues del 20 al 22, esta emoción, podemos verlo aquí en estos textos, por el pueblo que regresa. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Este amor tierno, entrañable de Dios por su pueblo. Establécete señales, ponte majanos, nota atentamente el camino, la calzada, ¿verdad? Cuando tú vayas, fíjate en los montes, fíjate en las señales, fíjate, porque por ese mismo camino que tú te has ido, volverás también, dice el Señor. Vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, o hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Una frase pues muy extraña. Y bueno, pues hay muchas a lo mejor explicaciones, pero en el contexto vemos que, como vemos al principio, estaba hablando de la joven, de la Virgen de Israel, versículo 4. La mujer rodeará al varón. El varón no es la palabra en hebreo solamente para hombres, sino la de un hombre poderoso, con lo cual vemos aquí es una imagen de la vuelta del pueblo, simbolizado como una joven al varón, a su Dios. Bien, pues vemos los versículos 23 al 25, decíamos. La del 26 es que se despierta y su sueño pues le fue agradable. Es la palabra para Judá. Aún dirán esta palabra en tierra de Judá y en sus ciudades, cuando ella haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas tus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Bien, fijémonos, sale, digamos, a la palestra todas estas palabras, sobre todo acerca de Efraín, cuando era Judá quien tenía que ser llevado al cautiverio, y cuando pues antes de ser llevado al cautiverio y antes, por lo tanto, de regresar, está dando esta palabra que tiene que ver sobre todo con Efraín y las tribus del norte. Y entonces pues esto llama la atención y uno puede decir, ¿cuándo?
¿Cuándo ocurrió esto? Cuando las 10 tribus de Israel, de Efraín, volvieron. ¿Cuándo volvieron ellos entonces? Esta conversión nacional de las 10 tribus que fueron llevadas al cautiverio. ¿Cuándo volvieron a unirse a Israel, a Judá, de nuevo en la fidelidad y en la adoración a Dios? ¿Cuándo? Bueno, pues fijémonos. En la historia, las 10 tribus de Judá, como tales, se perdieron. Y no se sabe más de ellas. Y bueno, pues por eso siempre hay los que se levantan aquí y allá, que quieren dar explicaciones súper novedosas y fantásticas y espectaculares de la palabra de Dios. Y siempre ha sido así. Entonces siempre está intentando situar alguna de las tribus o las 10 tribus en algún lugar, y es así como comenzaron los mormones en el siglo XIX, hablando de la llegada de las tribus de Israel, de las 10 tribus en barcas a América, y ahí comenzando, en fin. Siempre es lo mismo, siempre aquellos que quieren buscar enseñanzas interesantes y con sustancia y con sabor, ¿no? Se inventan cosas de la palabra. Entonces fijémonos, ¿cuándo esto ocurrió? Alguien dirá, la palabra de Dios ha fallado. Las promesas de Dios han caído. Son vanas. No. ¿Por qué? Romanos 9:6, perdón. No todo Israel es Israel. Porque el Israel que es objeto de estas promesas es el Israel espiritual. Y ciertamente, aunque las 10 tribus como tales no volvieron, pero el Señor llamó de ellas a su pueblo y volvieron de nuevo a su lugar. Después del edicto de Ciro, algunos volvieron juntamente con el resto de la tribu de Judá, porque tampoco vino todos los judíos que estaban dispersos, fue solo un pequeño remanente. Así pues, por lo tanto, vemos que ya desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, el Israel que Dios contempla y Dios tiene en mente cuando está hablando del pacto, ya veremos la importancia de esto también para las promesas del nuevo pacto, es el Israel espiritual, no el Israel nacional o físico. El Israel espiritual, que es la elección de Dios. En el Antiguo Testamento, ciertamente, los judíos, descendientes físicos de Abraham, aunque no todos, porque también, aunque muy minoritariamente aquí y allá, pero también el Señor llamaba a gentiles. O sea que también ellos formaban parte de ese Israel espiritual en el Antiguo Testamento. Pero, una vez más, vemos que el Israel de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el Israel espiritual, el verdadero espiritual. Importante, por lo tanto, para tener en cuenta esto, para hablar del nuevo pacto. En todo caso, como lección práctica que podemos retener, y con esto ya acabamos, es que cuando el Señor restaura a los creyentes, cuando el Señor restaura a los pueblos, a su pueblo, a su iglesia, el Señor sana las divisiones, sana las heridas, sana las enemistades, sana los odios, sana las rivalidades que pueda haber, para que todos juntos, a una vez, a una voz, invoquen al Señor, adoren al Señor. Y es lo que también hemos de estar orando al Señor, anhelando al Señor, que el Señor haga esta obra también en su pueblo, restaurando las heridas de su pueblo de esta manera. Y tenemos entonces el apoyo para orar y pedir y esperar esto, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así sea, que el Señor bendiga su santa palabra.